Bueno, muy buenas tardes a todos. Este tema que les traigo es muy importante, sobre todo aquí en mi provincia del Chaco, República Argentina, porque somos peritos accidentólogos universitarios. Nuestra universidad es pionera en todo lo que es el tema de criminalística. En este caso, vamos a hablar sobre la accidentología vial criminalística en la investigación de los accidentes de tránsito. Yo soy perito civil universitaria. Trabajo en los fueros civiles y también penales, pero en los fueros penales actúo como perito de parte o perito consultora técnica, dado que los peritos de oficio en el fuero penal son los que pertenecen a la división criminalística de la Policía del Chaco o al gabinete científico del Poder Judicial. En este caso vamos a hablar sobre la investigación en todos los aspectos, digamos, civiles y penales. Es muy amplia la accidentología, así que solamente vamos a dar unas vocales de nuestro abecedario criminalístico. Vamos a empezar diciendo que la ciencia criminalística tiene como objeto de estudio estos interrogantes: ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? Sus especialidades son la documentología, la accidentología, la balística y la dactiloscopía. La criminalística es una ciencia independiente de la criminología, ya que esta última estudia al individuo, el porqué de la comisión del delito. Por lo tanto, decimos que la accidentología vial criminalística investiga cuándo ocurrió el accidente, si fue de día, si fue de tarde o si fue de noche. ¿Dónde ocurrió? Si fue en la ciudad, fue en la carretera, fue en el campo. ¿Quién es o quiénes fueron él o los protagonistas? Si fueron vehículos, motocicletas, bicicletas, camiones, entre otros. ¿Cómo sucedió? Ahí se presentan las distintas hipótesis probables. ¿Cuál o cuáles fueron las causas por las cuales se produjo el accidente? Porque de todas las causas hay una que es la principal por la cual el accidente se produjo. Bueno, necesariamente yo les voy a comentar que nosotros tenemos acá en la provincia del Chaco la ley 3531, que es el ejercicio legal de la profesión. Entonces, el perito accidentólogo que está habilitado para ejercer la profesión puede realizar pericias en accidentes de tránsito de vehículos terrestres. Puede hacer evaluación de daños y tasaciones, dar asesoramientos sobre estructuras de seguridad en el tránsito, asesoramientos sobre seguridad en el tránsito, proyecciones de planes de educación vial y su enseñanza, proyección de señalizaciones para el tránsito urbano y rural, asesoramiento en general a organismos públicos y privados sobre accidentología, desarrollo de temas científicos y legales sobre accidentología. El alcance del título del accidentólogo de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, que es de la Casa de Altos Estudios, de la cual egresé, nos permite hacer realización de pericias sobre accidentes viales, la realización de pericias técnicas mecánicas, estado de transitabilidad y evaluativas de vehículos,
asesoramiento técnico en materia de accidentología vial, realización de acciones específicas tendientes a la prevención de accidentes y participación en campañas de educación vial, investigación y participación en equipos de investigación de accidentes viales y temas relacionados en accidentología vial, capacitación de recursos humanos sobre la accidentología vial. Yo les enuncio estas incumbencias porque acá en mi provincia necesariamente hay que tener título universitario especializado para la realización de pericias accidentológicas y pericias mecánicas. Esa ley 3531 es la creación del Colegio de Profesionales en Criminalística y Criminología del Chaco. Hay que estar matriculado para poder ejercer la profesión, sea en el fuero civil, fuero penal, fuero federal. Bueno, empezamos con lo que es el accidente de tránsito. Podemos decir que el accidente de tránsito es todo suceso, hecho, situación, acontecimiento, circunstancia que en forma fortuita sucede en la vía pública o privada y tiene como protagonista, como mínimo, a un vehículo en movimiento, ya sea camiones, ómnibus, microbuses, utilidades, vehículos automotores, maquinarias rurales, motocicletas, ciclomotores, bicicletas. Y como resultado, la producción de muertes, lesiones de distintas consideraciones y o daños en la propiedad, lo cual puede ser motivo de reclamos personales a través de las vías administrativas o extrajudiciales o directamente en sede judicial, sea en los fueros civiles como en los fueros penales. El mencionado hecho, es decir, el accidente o suceso, tiene su origen en la negligencia, en la imprudencia, en la inobservancia de la normativa vigente, entre otros. En la investigación de los accidentes de tránsito, los peritos de organismos oficiales o de los fueros penales tienen la ventaja de llevar a cabo sus intervenciones desde el mismo lugar de los hechos, casi inmediatamente de haber ocurrido el mismo, a diferencia del perito civil, que realiza su trabajo generalmente mucho tiempo después y probablemente solo a través de un expediente. El perito civil generalmente, cuando es designado perito de oficio en los juzgados civiles, pide en préstamo el expediente para poder ver qué antecedentes hay en el mismo. Si hay actuación penal, si intervino criminalística de la policía o del gabinete científico judicial, y si se tomaron fotografías, se hicieron croquis a mano alzada y las medidas pertinentes. Entonces, con eso, el perito civil hace un relevamiento a fecha actual del lugar del hecho, toma las mediciones correspondientes, saca las fotografías correspondientes y con ese material realiza su pericia. Bueno, en el caso de los pasos a seguir cuando ocurre un accidente de tránsito, tenemos lo primero, que es la comunicación. La comunicación, generalmente la noticia del accidente llega por cualquier medio a la policía, sea a través de puestos camineros,
de conductores que pasan por una comisaría o peajes y o llamadas a números de emergencia. En caso de existir hechos en forma simultánea, acá ocurren generalmente en lo que es la ruta carretera, le dicen ustedes, que cuando es choque en cadena se producen varios acontecimientos al mismo tiempo. En este caso se debe realizar la coordinación y concentración de los recursos en aquellos que revistan mayor importancia, ya sea por la cantidad y gravedad de las personas lesionadas, ante la existencia de cortes de rutas, de carreteras. Acá en mi país, en mi provincia sobre todo, existían cortes de rutas por los piquetes que hacían los movimientos sociales. Bueno, gracias a Dios ahora ya no ocurre más eso, pero cuando había piquetes se producían accidentes y no se podía llegar al lugar. Entonces, hay que tener prioridad en este sentido y también por las posiciones de los vehículos o si hubo vuelco de sustancias peligrosas, entre otras situaciones. Eso sería la comunicación. En el caso segundo, tenemos aislar el lugar y sus adyacencias. Quiere decir que la concurrencia al lugar debe realizarse lo más urgente posible, sin descuidar por ello la integridad física de la comitiva. Muchas veces lo que pasa es que se van urgentemente los patrulleros y van a tanta velocidad que provocan otros accidentes. Lo mismo las ambulancias. Por eso hay que cuidar la integridad de la comitiva que asiste al lugar del hecho. Para lo cual debemos utilizar todo elemento que contribuya a la seguridad, ya sea chalecos refractarios, palizas, linternas y reflectores. Tuve la experiencia hace unos años atrás, yo circulaba por una ruta nacional acá en mi provincia, era de noche, a la madrugada, y 10 metros antes estaba de manera transversal estacionada una camioneta de Gendarmería Nacional y tenía los conos encima de la camioneta. No tenía los 50 metros que se requiere antes de donde estaba ubicado el vehículo. Era de noche, yo iba a 90 kilómetros por hora y como iba con luz alta, me percaté que había algo en mi línea de marcha y pude frenar hasta terminar casi justo sobre la camioneta. Me bajé y les dije cómo no ponen las señalizaciones pertinentes, porque ellos estaban, porque hubo un accidente de tránsito, y ellos estaban sobre la ruta, no tenían prendidas ni siquiera las balizas del patrullero, y era un obstáculo en la línea de marcha y era un peligro de provocar accidente. Entonces, esas situaciones hay que tenerlas en cuenta y el personal que acuda al lugar del hecho tiene que estar preparado para que estas situaciones no ocurran. Bueno, tenemos el auxilio de las víctimas. Lo prioritario siempre resulta ser socorrer a las víctimas, aunque ello implique dificultar la investigación posterior. Sí o sí hay que socorrer a las víctimas. Bueno, en el tema del lugar del hecho, podemos decir que
el especialista, el perito, el que indique al personal cuáles deben ser las rutas, carreteras o calles más convenientes para interrumpir o desviar el tránsito. Eso también es sumamente importante para que no se contamine el lugar del hecho, a efectos de preservar de la mejor manera el lugar hasta que se efectúe su relevamiento. Perdón. Debe realizarse un minucioso examen de los distintos elementos existentes en el lugar y confeccionarse un croquis a mano alzada para posteriormente traspasarlo en la escala más conveniente, en el que se consignarán a través de medidas referenciadas las ubicaciones de los indicios constatados, tales como la ubicación, inicio, largo y final de las huellas de frenada, derrapes, efracciones, entre otros, distancias y lugares de inmovilidades finales de los vehículos protagonistas, así como manchas de sangre, grasa, aceite, restos de laminillas de pintura, vidrios o micas. Toda medición que se lleve a cabo debe realizarse teniéndose en cuenta alguna referencia, especialmente con características de fijo. Esto es sumamente importante, porque cuando el perito de oficio, ya sea de la policía o del gabinete científico, si existe en las ciudades, sí o sí tiene que documentar esta situación, este hecho de tránsito. Porque ocurre muchas veces que hacen el relevamiento, sacan algunas fotografías, no todas las necesarias, y hacen el croquis a mano alzada. Pero tienen tantos casos que los archivan, no hacen el informe pertinente en el tiempo que se requiere. Entonces pasan los años y ese material queda archivado. Cuando se inicia alguna causa civil y se necesitan los antecedentes, resulta ser que ese policía que intervino o ese profesional del gabinete ya no está trabajando por distintos motivos o porque lo cambiaron de destino, y ese informe no se hizo. Entonces no hay elementos después para poder realizar la pericia. Y siempre hay que tomar como referencia elementos fijos. Por ejemplo, nosotros acá en mi provincia y en Argentina existen los mojones, que son bloques de cemento que están al costado de las carreteras, en donde indican los kilometrajes. Entonces, siempre es bastante importante tomar como referencia para la ubicación de dónde ocurrió el hecho de tránsito. Eso sí es en la carretera. Si es en la ciudad, los postes de luz, las indicaciones de señalizaciones, todo elemento fijo que haya se toma como referencia. Después tenemos las fotografías. Bueno, en el caso de las fotografías, no, si bien es cierto, no resulta indispensable contar con una gran cantidad de fotografías, es preciso destacar que deben ser las suficientes como para documentar referenciadamente los indicios hallados en el lugar, realizándose tomas panorámicas e ir de lo general
a lo particular, ilustrándose las características generales de las vías de circulaciones. O sea, de cada vía de circulación hay que tomar fotografías para indicar cuál es la mano de paso, si hay indicadores de velocidad, cómo es la visibilidad en cada calle o cada intersección o del lugar donde ocurrió el accidente. También hay que ilustrar las frenadas, derrapes, brochazos, el lugar geográfico de la colisión. Ya más adelante voy a hablar respecto a eso, que es el lugar geográfico de colisión. Las posiciones finales de los vehículos, que es muy importante, dónde quedaron en su punto de inmovilidad final, como así también documentativas y particularizadas de los daños de cada uno de los vehículos involucrados. Esto también es muy importante porque al realizar los estudios para establecer cuál fue la verdad histórica del hecho, los daños son muy importantes porque vamos a poder determinar quién fue el vehículo embistente, quién fue el vehículo embestido, ese es un punto pericial muy importante en las pericias accidentológicas. Bueno, en la tranquilidad de la oficina, despacho, estudio, laboratorio, el perito del organismo oficial competente, una vez reunida todos estos elementos, incluyéndose la confección a escala del croquis realizado a mano alzada en el lugar del hecho y las reproducciones fotográficas, analizará concatenadamente todos ellos para luego confeccionar el informe pertinente según su propio saber y entender. Porque cuando es el caso de accidentes donde hubo muerte, sí o sí el perito tiene que justificar el trabajo que realiza, porque no puede decir o hacer un informe en donde solamente enuncie los daños del vehículo, la visibilidad, el día que fue y hacer someramente una indicación de lo que fue el accidente, porque así no va a poder establecer cuál fue la dinámica y la etiología, o sea, la causa que originó el accidente de tránsito. Y después, cuando haya que justificar y defender la pericial accidentológica ante la magistratura interviniente, no va a poder hacerlo porque no aplicó los conocimientos necesarios para tal fin. Bueno, en caso de intervenirse como perito particular de parte, sea en procesos judiciales o extrajudiciales, o como perito de oficio en el fuero civil, se debe reunir los suficientes elementos de análisis para lo cual puede resultar un tanto complejo, ya que solo serán objetos de estudios algunas exposiciones, fotografías obtenidas de algún modo, filmaciones, distintas diligencias glosadas al expediente penal, entre otros. Aunque lo actuado en forma preliminar en el fuero penal y del modo expuesto, con la sumatoria de una inspección a fecha actual,
es muy importante que el perito que actúe de oficio o de parte vaya al lugar del hecho a fecha actual. Generalmente, cuando el perito actúa de oficio en sede civil, el accidente ocurrió muchos años atrás. Entonces, puede pasar que las calles hayan sido arregladas, hayan tenido modificaciones. Entonces, tiene que hacer un relevamiento para poder informar las circunstancias en las cuales se encuentra esa calzada. El tema de la visibilidad. Acá en mi provincia, por ejemplo, ahora, hace ya un par de años, se están arreglando todas las calles, veredas, y hay modificaciones porque se pusieron alumbrados de luz, eh, señalizaciones donde antes no las había. Entonces, si se tienen las fotografías tomadas por el perito que actuó en primera instancia en el fuero penal, eso se puede después eh, cotejar con las realizadas a fecha actual y los estudios que se realicen, ya sean las mediciones del lugar y demás, nos van a permitir poder realizar un croquis nuevo a escala con las medidas de las calles y de los desplazamientos de los vehículos, si es que existen fotografías donde se señalice las huellas de frenada, de derrapes, de los puntos de inmovilidad finales de los vehículos, y con eso el perito de oficio civil o de parte va a poder realizar un estudio bastante completo del accidente de tránsito, aunque hayan pasado varios años. No somos adivinos, pero sí con todos esos elementos podemos determinar cómo ocurrió el accidente. Bueno, y es necesario esto porque con estos elementos el perito va a poder tener argumentos suficientes para llegar a reconstruir el accidente investigado, aproximándose así concretamente a la verdad de lo acontecido en el hecho de tránsito a fecha histórica. Bueno, ahora tenemos la evidencia física. ¿Qué indicios materiales encontramos en el lugar del hecho? Los indicios materiales en el lugar del hecho decimos que son: el indicio es todo vestigio, marca, rastro, huella y todo elemento susceptible de apreciación por cualquiera de los sentidos que facilite el conocimiento o la investigación de un siniestro accidentológico. Estos pueden localizarse en el lugar mismo del hecho y ser producto de la colisión y o ser parte del entorno o adyacencias, pero con algún tipo de relación en la producción de la colisión. Entre los indicios encontramos las huellas de frenada. Acá está ilustrada una huella de frenada. Está sobre asfalto. Bueno, las huellas de frenada son demarcatorias que se producen en el lugar del hecho como producto del bloqueo de los neumáticos de los vehículos a posteriori de accionarse el pedal de frenos. La situación habitualmente
se torna, ahí está. La situación habitualmente se torna mayormente compleja cuando las huellas de frenada se encuentran en superficies blandas, como esta, por ejemplo, en tierra o arena, donde generalmente el estampado no resulta demasiado elocuente. En este caso, sí están bien marcadas las huellas sobre tierra, pero no siempre es así. Por lo que cuando no es así, hay que indicarlas utilizándose agua, volcándola con una regadera cuidadosamente a modo de marcado, como en el caso anterior, y efectuar las tomas fotográficas inmediatamente. Bueno, tenemos las huellas de derrapes. Son aquellas huellas que se producen en la calzada como producto del desplazamiento lateralizado de un vehículo. En este caso fue de un tractor. No, perdón, de un vehículo que colisionó contra un tractor. El vehículo se desplazó lateralmente hacia la banquina. Se salvó de milagro, era un Fiat Uno, muy chiquito el vehículo. El tractor, la maquinaria rural, había cruzado la carretera, dobló así de una, y el vehículo venía bastante despacio porque ahí había una escuela, que si bien era la carretera, había una escuela rural. Entonces el vehículo venía a baja velocidad, pero no logró frenar a tiempo, digamos, y se lateralizó hacia la banquina. Ese caso fue producto de la fotografía del Manual de Accidentología Vial Criminalística que lo escribimos con el licenciado Enrique Galarza allá por el 2006 y que es producto de nuestras experiencias. Bueno, las huellas de derrapes se presentan con mayor notoriedad en las calzadas pavimentadas o asfaltadas, ya que se produce el aposentamiento del material tipo caucho. Las mismas pueden originarse debido a la proyección hacia cualquiera de los laterales o solamente por desplazamiento, únicamente de su parte posterior, o sea, hace una coleada. Las huellas de derrape son fácilmente diferenciables de las huellas de frenadas, básicamente porque las de derrapes tienen la particularidad de presentarse en forma de rayas oblicuas o de forma dentada en sus laterales, como podemos observar en la fotografía. Las mencionadas demarcaciones, o sea, derrapes, por lo general se presentan deviniendo a un vuelco. También pueden indicar falta de dominio del vehículo por parte de su conductor y originarse como consecuencia de haber sido objeto de un impacto, de haber sido embestido. Es muy importante que el perito sepa diferenciar este tipo de huellas, porque cuando realiza las mediciones, cuando es huella de frenada, con eso podemos determinar la velocidad
a la que se desplazaba el vehículo. Con las huellas de derrape también, pero se va a utilizar otra fórmula matemática. Entonces, es importante que el perito sepa reconocer cuál es cuál. Luego tenemos las huellas de fracciones. Las huellas de fracciones se denominan a aquellas demarcatorias que se producen en bajo relieve sobre la calzada debido a la erradicación parcial de la superficie del terreno que produce el desplazamiento o arrastre de algún material como producto y o desprendimiento originado de una colisión y pueden tenerse en cuenta a fin de establecer la proximidad del lugar de impacto sobre la calzada. Esta aproximación debe ser considerada como tal debido a la estimación que debe realizarse para establecer entre el lugar en que se produce la colisión y el espacio transcurrido hasta comenzar a estamparse las infracciones propiamente dichas. En este caso fue un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo Corsa. Fue un caso muy grave, fue trascendental acá en mi provincia, en donde la motocicleta impacta el vehículo, le impacta a la motocicleta como adrede, lo colisiona, el motociclista sale despedido y golpea contra el canasto de un basurero de hierro que estaba en la vereda de un domicilio, y la motocicleta se arrastra por sobre la vereda, eso es una vereda, se arrastra hasta quedar en el punto de inmovilidad final. Quedaron estampadas esas efracciones, muy importantes para determinar el lugar próximo del impacto. Aquí está, allí está la motocicleta, y son huellas de arrastres también. Y ahí están las marcas de las efracciones y del arrastre. En el caso de las huellas de arrastres, pueden localizarse como producto de un accidente de tránsito y se producen como consecuencia de las proyecciones y o deslizamientos de diversos elementos sobre la superficie, en este caso la motocicleta. Así, además de las efracciones, dichas huellas pueden materializarse como producto de caídas de motos, bicicletas o subocupantes, ya sea conductor o acompañante, y o productos que transporten de igual manera la rotura de partes de extremos de dirección, entre otros. Bueno, este es un punto pericial sumamente importante a tener en cuenta por los abogados cuando solicitan pericia accidentológica, porque con ello podemos determinar si fue en una intersección, quién ingresó primero, quién transitaba por tal lugar y demás. Entonces, tenemos el lugar de impacto y o ubicación geográfica de la colisión. Esto implica establecer fehacientemente o con la máxima aproximación posible el lugar o zona de la calzada o intersección de estructuras viales en que se produjo el choque propiamente dicho. También
es un dato muy importante para la magistratura interviniente, porque va a saber dónde fue realmente el lugar de impacto. Para poder determinar el lugar de impacto, vamos a encontrar diferentes indicios, como ser brochazos, como lo ilustra la fotografía. Brochazos se denomina a las demarcatorias con adherencia de caucho, asimiladas en forma metafórica al uso de la brocha de pintar, es decir, hace una pincelada, que quedan estampadas en el lugar mismo del impacto, en ocasiones en que se produce el deslizamiento lateralizado sobre la calzada de una de las ruedas, la más próxima al impacto, al producirse el embestimiento, especialmente contra moto, vehículos y o bicicletas. El brochazo, por supuesto, lo dan los vehículos de mayor porte o vehículos automotores. Otro indicio de lugar impacto son los cambios de direcciones de las huellas. En este caso, bien se ilustra el cambio de direcciones, ¿no es cierto? El vehículo que venía y el vehículo que iba. Ahí se produce el impacto, ahí donde está el cruce de huellas. Esta situación también indica con total precisión el lugar geográfico donde se produjo el choque, especialmente cuando las fuerzas que animan a cada uno de los vehículos convergen de manera perpendicular. En tal caso, las huellas de frenadas que patentizan cada uno de los vehículos intervinientes se proyectan en el sentido de su desplazamiento original hasta el lugar y momento mismo en que se produce la colisión. Y es en ese lugar en que las mencionadas huellas de frenada experimentan sendos desvíos en virtud de que los vehículos protagonistas adoptan proyecciones distintas a las que fueron originalmente. En esta fotografía se puede apreciar muy bien ese cambio de dirección. Permiso. También tenemos, para poder ubicar el lugar momento de impacto, el mayor aposentamiento de material caucho en el lugar de colisión. Esta es una tercera opción en la que se puede establecer con precisión el lugar geográfico en que se produjera la colisión, teniéndose en cuenta un mayor aposentamiento del material caucho, el que se produce al momento mismo del impacto, ya que el vehículo embistente, debido al mayor peso en su parte anterior por la posición del motor y demás componentes, produce una mayor fuerza o presión con incidencia sobre los neumáticos anteriores, estampándose de esa forma una mayor cantidad de caucho en ese lugar, aunque dicho automóvil se encuentre en situación de frenada. Esta es la huella del tractor que les comentaba, que era el caso de la fotografía del material del libro de accidentología, en donde estampó ahí el material
caucho. Y bien, se puede apreciar bien porque fue sobre asfalto. También tenemos tierra de los planos bajos. Bueno, la tierra de los planos bajos denominamos así al aposentamiento de impurezas tales como polvillos varios, tierra, barro, que se adhieren al sector inferior de la estructura del vehículo en el tránsito que realiza habitualmente. Es así que al protagonizar una colisión, el o los vehículos intervinientes, al ser objeto del encuentro violento de fuerzas, originan el desprendimiento de esos cuerpos extraños adheridos a los planos bajos de los mismos y caen a la calzada, transformándose de esa forma en indicios adecuados a efectos de aproximar, aunque no precisar, el lugar geográfico de impacto. Esa fotografía fue tomada por el perito de la policía que intervino en primera instancia. Ahí se puede apreciar todos estos indicios tan importantes para los estudios, para la confección de la pericial accidentológica pertinente. También para poder determinar el lugar, momento de impacto o la ubicación geográfica del accidente, tenemos las manchas de aceite. En los hechos accidentológicos en los que se genera un impacto de relativa intensidad, es muy probable que se produzca la rotura tanto del radiador en primera instancia como cárter y o batería, con la consecuente pérdida de los respectivos componentes líquidos. Justamente esos líquidos pueden orientar con bastante aproximación, el lugar geográfico donde se produjo el choque, objeto de la investigación. Cabe recordar que es muy importante establecer el origen de esos líquidos aludidos, a efectos de considerar el espacio que pudieron necesitar hasta exteriorizarse sobre la calzada. Así debe considerarse que el líquido del radiador habitualmente tiene componentes óxidos, mientras que el aceite tiene su coloración y densidad característicamente de manera oleosa. Se puede apreciar perfectamente en esa fotografía las manchas de aceite. Luego tenemos las demarcatorias tipo de fracciones. Esta representación indiciaria se produce cuando contacta con la calzada. Ya hablamos y ya mostré la fotografía de los tipos de fracciones. Algún elemento de relativa dureza, como puede ser el desplazamiento de una bicicleta, moto, extremo de tren delantero, rueda, llanteo, con neumáticos desbandados o reventados. Luego tenemos las proyecciones de las víctimas por arrastres. También estas demarcatorias son elocuentes al presentarse sobre la calzada y a efectos de aproximar lo máximo posible el lugar de colisión. Debe considerarse el espacio que debió transcurrir antes que la o las víctimas
caigan a la calzada y se proyecte en arrastre, teniéndose en cuenta la velocidad a la que transitaba el vehículo embistente. Luego tenemos las dispersiones de vidrios de faros, parabrisas, ventanillas, luneta, restos de micas. Si bien es cierto que la dispersión de estos elementos puede significar de sobremanera una aproximación al lugar de impacto, también debe considerarse que ellos quedan concentrados en un espacio bastante amplio, que no permite precisión alguna, máxime si se considera que pueden ser susceptibles de cambiarse de lugar debido al tránsito que pudiera producirse en esa zona. Por eso es tan importante que el perito que actúa en primera instancia tome fotografías de esos indicios y en lo posible también medidas desde dónde hasta dónde se encuentran ubicados esos elementos. Bueno, podemos decir que la investigación de los accidentes de tránsito requiere de minuciosos y exhaustivos estudios, no solo de lo expuesto anteriormente, sino también del tipo de lesiones en las personas para poder determinar, por ejemplo, quién iba de conductor o quién iba de acompañante. En el caso de las motocicletas, por ejemplo, yo tuve un caso muy grave, también fue mortal, de una motocicleta que circulaba por una avenida muy importante de mi ciudad, hace muchos años era una motocicleta de alta cilindrada, conducía un hombre y llevaba de acompañante a una joven estudiante. Iban sin casco los dos y a una velocidad bastante elevada. Se les atraviesa un perro y el motociclista impacta contra el perro y la acompañante sale despedida de la motocicleta y golpea al caer la cabeza. Lo primero que cae y golpea es la cabeza. No tenía casco, en el casco protector, entonces la joven tuvo desprendimiento de masa encefálica, traumatismos y lesiones varias. Lo que le produjo la muerte, el desprendimiento de la masa encefálica. En cambio, en el caso del conductor, el conductor generalmente se ajusta al manubrio del volante, al manubrio de la motocicleta y generalmente se arrastra con la motocicleta. Y las lesiones que tiene son mínimas. Tiene escoriaciones, raspaduras, porque se arrastra con la motocicleta. Al sujetarse en el manubrio, no sale despedido. En el caso del acompañante, sí sale despedido porque actúa como trampolín. Bueno, en sede penal no pudieron determinar quién iba de conductor y quién iba de acompañante, porque el perito que hizo la pericia en primera instancia, no sabemos si lo hizo dijo que no podía determinar quién era conductor y acompañante, porque
no tenía conocimientos en el tema, aunque era un perito universitario, eh, o porque tuvo algún ofrecimiento extra porque fue una gran causa. Entonces salió sobreseído el, el conductor de la motocicleta. En sede civil eh, me tocó hacer la pericia de oficio, pedí todos los antecedentes que habían y con el tema de las lesiones y las lesiones que tuvo la joven y las que tuvo el conductor, eh, pude determinar que él era el conductor. Máxime que haciendo averiguaciones, la joven no sabía ni siquiera andar en bicicleta, menos iba a poder conducir una motocicleta de alta cilindrada. Por eso es muy importante también el tema de las lesiones, que en una próxima conferencia, si mi estimado amigo Wilber me invita, podemos profundizar en el tema de las lesiones. Bueno, también es importante no solo lo que expuse anteriormente, eh, tener en consideración qué tipo de choques fue y los daños que sufrieron los vehículos, porque con eso vamos a poder determinar cuál fue el vehículo embistente y cuál fue el vehículo embestido. Eh, También ampliaremos esa información porque es bastante extensa, los distintos tipos de choques que existen y los daños de los vehículos. Generalmente, cuando es un choque frontal, el vehículo tiene los daños en el frente cuando es embistente. Y en el caso de ser embestido, generalmente los daños se dan en los laterales o en la parte posterior. Bueno, también podemos saber si hubo cumplimiento de las normas de tránsito. Ahí para poder determinar quién tenía la prioridad de paso y a qué velocidad iba. Si iba a la velocidad permitida, si fue en una ciudad, si era la velocidad permitida para la avenida, para la calle, para la intersección, si hay escuelas y demás, a ver si cumplía con esas normas de tránsito. Y todo esto en conjunto nos va a permitir a los peritos accidentólogos concluir sobre la dinámica y la etiología de la colisión. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es narrar cómo fueron los premomentos del accidente, cómo fue el momento del accidente y cómo fue lo posterior al accidente. Esa dinámica se obtiene con los estudios realizados de todos los indicios, elementos, fotografías, croquis, todo lo que el perito agrupó para hacer sus estudios, va a poder narrarle al juez cómo fue el hecho accidentológico, objetivamente, no con suposiciones. El perito no puede decir, la camioneta venía a alta velocidad y por eso le chocó a la motocicleta. No. El vehículo, la camioneta, transitaba a una velocidad superior a la permitida en el lugar
y por razones que escapan a la objetividad del perito, del suscripto, se produjo la colisión. Eso es muy importante a tener en cuenta, porque nosotros los peritos no determinamos la culpabilidad. Nosotros ponemos todos los elementos para dilucidar el hecho y para que el juez pueda entender cómo ocurrió el accidente. Y de esa manera va a ser el juez, fiscal o magistratura interviniente quien dictamine quién fue el culpable. Nosotros no tenemos esa facultad. Bueno, esta ponencia pretende demostrar cómo la investigación de accidentes de tránsito desde el punto de vista del accidentólogo criminalístico puede llevar a dilucidar de manera concisa y eficiente la etiología de un siniestro accidentológico. Es muy importante que el perito accidentólogo sea criminalístico, porque una pericia accidentológica no es para determinar solamente velocidad. Eso es lo que hacen los ingenieros, ya sean viales o mecánicos. No, la pericia accidentológica criminalística es para determinar cómo ocurrió el accidente, cuáles fueron las causas por las cuales se produjo. Entonces, así, el juez va a poder saber cómo ocurrió a fecha histórica. Bueno, el lenguaje que utilizo en esta ponencia y en la mayoría de mis capacitaciones, como no solo es para los peritos que saben el idioma técnico, científico, sino que también hay público que son abogados, que son los que más necesitan de nuestras periciales. Está el juez, fiscales, alumnos, estudiantes, o sea, hay personas que no tienen o no conocen nuestro lenguaje técnico, entonces yo trato de utilizar un lenguaje sencillo y accesible. Entonces, para que cuando realicemos una pericia, si bien seguimos todos los pasos científicos que fundamentan nuestro trabajo, debemos utilizar expresiones que permitan al observador, sea quien sea el que lea nuestra pericia, pueda entender lo que está leyendo. Máxime cuando el juzgador debe valorar el trabajo realizado por el accidentólogo para de esta manera poder hacer propios sus dichos al momento de dictaminar respecto a la responsabilidad y causalidades del hecho. Ellos tienen que interpretar como si fuera que uno está contándole una película. Al leer nuestra pericia, ellos tienen que imaginarse cómo fue el accidente de tránsito. La accidentología es una ciencia muy amplia, muy enriquecedora, por lo que resultaría imposible poder tratarla completamente en esta ponencia, donde mi intención es al menos poder comenzar a incursionar en el tema. Bueno, esa es la etapa del Manual de Accidentología Vial Criminalística, que con el licenciado Enrique Galarza, argentino también, de acá de la provincia del Chaco, lo escribimos en el año 2006 a petición
de don Andrés Ponce Rodríguez, ya fallecido, vicepresidente de la Asociación Internacional de Criminalísticos Informáticos y Forenses, fue director del Departamento de Instrucción, Defensa y Seguridad Andaluz, Huelva, España. Él nos había solicitado un material bibliográfico porque fuimos docentes para su alumnado europeo de sus academias de seguridad en Sevilla, Málaga, León y distintas ciudades de Andalucía. Nos había solicitado un material bibliográfico para poder utilizarlo con sus alumnos. Entonces surgió este material, el cual tenemos el honor de que el prólogo lo escribió el doctor Hugo Daniel Matkovic, quien en esa época era ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia del Chaco, es actual ministro de Seguridad de mi provincia, y las palabras previas la escribió don Andrés Ponce Rodríguez. Ese material inédito lo presentamos en el año 2006 en la primera cumbre iberoamericana de criminalística y ciencias forenses que se realizó en la Universidad de Huelva, en Universidad de Derecho de Huelva, España, que tuvimos el honor de que el señor ministro de Gobierno nos acompañe a la presentación de ese libro y en esa cumbre, y dicho material salió declarado de interés provincial por el Poder Ejecutivo a través del decreto 660 del 2006. Es nuestro orgullo porque en él es también un lenguaje sencillo, no deja de ser científico, presentamos casos reales y de nuestra experiencia ya de más de 29 años. Yo, el licenciado Galarza, más de 30 años. Él fue oficial de policía de mi provincia, luego fue jefe de división del Gabinete Científico Judicial, y toda esa experiencia la volcamos en este material que lo estamos reeditando y actualizando para ponerlo otra vez en vigencia. Bueno, esta es mi ponencia. Quería compartirles algo de lo que puedo transmitir respecto a lo que es pericia cientológica. Es una base porque es muy amplio, llevaría horas hablar de ello, así que bueno, estoy disponible para si quieren hacer consultas, no tengo problemas, estoy a Perfecto, disposición. perfecto, maestra, muchas gracias. Yo voy a comenzar la primera para posteriormente empezar a ver el resto de preguntas. Mire, si hay una huella de arrastre, una hora después hay otra huella de arrastre en el mismo sector, pero no una sobrelapando a la otra. ¿Cómo el perito que viene posteriormente a analizar esas dos huellas sabe cuál fue dejada primero? Perdón, ¿me repite la pregunta? Si yo tengo en una calle X, pasa un vehículo y deja una huella de arrastre. Una hora después pasa otro vehículo y deja otra huella de arrastre. Ambas paralelas, se puede decir. No sobrelapándose, no tocándose, ninguna de las dos. Posteriormente va un perito y la pregunta, ¿cómo ese perito va a determinar cuál de las dos fue primera? ¿O no hay forma de saberlo? ¿O él no tendría forma de saberlo? Eh,
Habría que sacar fotografías, sí o sí, de ambas, sacar mediciones eh, y, y eh, verlas bien, a ver si son actuales, digamos, porque puede ser que cuando ocurre el accidente, inmediatamente acude el personal policial, no precisamente el de criminalística, sino la policía de comisaría, le decimos nosotros, que es la que resguarda el lugar del hecho. Eh, si se resguarda ese lugar, se va a tener protegido para poder saber, no posteriormente cuál fue primera o cuál fue segunda, porque el arrastre se puede ver qué tipo de arrastre es, si es de algún elemento, como ser, por ejemplo, el retrovisor, la motocicleta, o qué tipo de arrastre es. Y de acuerdo a eso se va a poder determinar de qué vehículo fue. No importa si fue eh, antes o después, lo que importaría es que pertenezca al mismo hecho de tránsito. No sé Per- si... Perfecto, maestra. Mire, maestro José Luis Castañeda, por favor. Gracias, maestro Waldo. Muy buena tarde. Pues en primer término, felicitar a la maestra Azucena por su excelente exposición. Nos Muchas da gracias. elementos muy importantes, maestra. Aquí un saludo desde México. Con Muchas relación a gracias. este tema, que pues es indudablemente como ciudadanos del mundo, estamos todos en ese sentido expuestos en algún tema en específico sobre los hechos de tránsito terrestre, ¿verdad? Para tener medidas preventivas, que es lo más importante en este tema. Felicidades, maestra. Yo tengo tres preguntas. Una de ellas es, nos habló usted del perfil del puesto del perito en accidentología. Ya me quedó claro más o menos el tema, pero si nos puede explicar qué conocimientos, qué formación debe de tener a nivel de matriculación de licenciatura un perito en accidentología, y por otro lado, qué cursos correlacionados debe de tener esta persona para poder emitir una experticia de forma técnica científica que pueda valorarlo el juez, maestra. Esa es la primera pregunta. Como les explicaba al principio, nosotros sí o sí tenemos que tener título universitario, específicamente acá en la ciudad de Corrientes, que es una ciudad vecina a la mía. Nos separa el río Paraná, pero nos une el puente General Manuel Belgrano. Ahí está el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología, que pertenece a la Universidad Nacional del Nordeste. Ahí se dicta la carrera de licenciatura en criminalística y criminología. Era antes, ahora solamente es licenciatura en criminalística. Y esa carrera tiene las 4 ciencias que son accidentología, documentología, dactiloscopía y balística. Nosotros acá sí o sí tenemos que tener esa capacitación académica específica para realizar pericias accidentológicas. En el caso, porque requiere todo un conocimiento, una evaluación de todos los elementos que encontremos en nuestros estudios para poder eso aplicar a nuestra pericia. Si no tenemos esos conocimientos científicos, no vamos a poder aportar objetivamente y no vamos a poder justificar lo que decimos, porque no es porque a mí se me ocurre o porque a mí me parece que es así, yo voy a poner que el accidente fue de esta manera. No, con todo lo que tenemos para evaluar, nosotros vamos a tener distintas hipótesis.
y una de ellas va a ser la que más se ajuste a la verdad del hecho. Pero eso tiene que ser un estudio científico, un estudio criminalístico, porque, como les decía, los ingenieros mecánicos, por ejemplo, acá en mi provincia no hacen pericias accidentológicas porque no tienen las incumbencias, pero ellos hablan solamente de deformación, la deformación de los vehículos, de velocidad, aplican muchas fórmulas físico-matemáticas que nos enloquecen y que no son necesarias porque para determinar la causa del accidente, lo que es necesario es la investigación criminalística. Y sí o sí hay que tener conocimientos específicos en la materia. Gracias, maestra. Y la otra pregunta sería, mire, aquí por los años 90, aquí en México, pues en el Instituto Nacional de Ciencias Penales fue una ponencia, sobre todo en específico de estadísticas de homicidios relacionados con hechos de tránsito. Y bueno, recordando el tema, era que la gran mayoría era vehículo contra motocicleta, atropellamiento de peatón, o en este caso vehículo contra un objeto fijo. Usted, en ese sentido, ¿cómo serían las estadísticas de mortandad por hechos de tránsito en su país, en su provincia, maestra? Sí, acá también vehículo contra vehículo. Más específicamente, acá en mi provincia, la estadística de los accidentes de tránsito, sobre todo es con el tema de los vehículos y motocicletas, que hay más motocicletas que ciudadanos, creo yo. Y pasa porque no se utiliza el casco protector. El tránsito realmente es bravísimo y no se cumplen las normas de tránsito generalmente. Lo mismo pasa en las carreteras. Esas serían las estadísticas y también en las rutas del país se produce por el tema de la velocidad avanzada, no se cumplen las normas de tránsito y por falta de dominio del conductor, ya sea que va ebrio, va con sustancias alucinógenas o demás. Muy bien, maestra, y si me permite el maestro Waldo y la audiencia, una última pregunta con relación prácticamente a, no sé si el perito en accidentología en su país estudia también los accidentes por hechos de causa de fuerza mayor, es decir, aquellos que pues son situaciones sobrenaturales, la naturaleza, por algún, como usted lo dijo, animales, por algún derrocamiento, como en el Perú, que hay grandes por ejemplo, precipicios donde va manejando y le pueden echar la culpa al conductor, puede ser incluso rayos, etcétera. No sé si también pueda ahondar en eso. Sí, podemos hacer también ese tipo de pericias. Yo tuve la oportunidad en el año 2015 de capacitar a la policía boliviana en materia de accidentes de tránsito, dado que ahí en Bolivia también existen cordilleras, el tema de los precipicios y demás. Sí, también vemos eso. Gracias, maestra. Un gran abrazo. Gracias por su excelente Gracias. ponencia, por su forma Muchas gracias. cadente y didáctica de compartir el tema. Muchas gracias. Acá estoy viendo y no veo más manitos levantadas, así que me voy a ir al chat. Y en el chat, Martín Soto Mendoza hace una consulta, una pregunta para la expositora. Cuando hay eventos de enfrentamientos de grupos armados en vehículos en movimiento y se usan armas de fuego que impactan en las estructuras del vehículo, pueden tener nuevas matrices de variabilidad como son
dónde se inician, el transcurso y por último el sitio donde quedan los vehículos? Sí, también se puede determinar. En ese caso, no solo se puede hacer pericia accidentológica por el tema de los daños, eh, dónde quedan las balas y demás, sino también se puede hacer pericia balística Porque, mire, para determinar lo que pregunta. Martín también añade, ya que muchas veces las declaratorias de los participantes son muy subjetivas y contradictorias, por lo que es necesaria una reconstrucción de la dinámica de los hechos, estableciendo distancias, velocidades, posiciones y áreas de afectaciones de personas y vehículos relacionados. Claro, eso es lo que hablaba hoy eh, respecto al lugar geográfico, por ejemplo, del accidente. En este caso, como están en movimiento los vehículos que me consulta, también se puede determinar eh, ese tipo de movimiento y en donde quedan incrustadas las balas. eh, Esos son daños, digamos. Sí se puede determinar. Mire, aquí añade más. El mismo Martín, aún es más cuando dichos vehículos presentan modificaciones como son estructuras, entre paréntesis, blindajes o modificaciones de motores e inclusive la utilización de artefactos como son ponchallantas que afectan los neumáticos. Desde un punto de vista criminalístico, también muchas veces pedimos comparativas de pinturas en colisiones para la identificación de vehículos participantes en hechos de tránsito. Sí, sí, sí. Ahí también se puede hacer, perdón, pericias mecánicas, que el perito accidentólogo, que ostenta el título que tengo yo, puede realizar pericias mecánicas para evaluar ese tema de las modificaciones de las estructuras o de los motores. Perfecto, maestra. Mire, no hay más preguntas en el chat, pero el maestro Chan Vázquez levantó la manito. Por favor, maestra. Maestra, primero que nada, muchísimas felicidades, excelente ponencia, muchísimo aprendizaje que Muchas nos gracias. deja. La pregunta es la siguiente, maestra. En esta materia de accidentología, accidentes viales, hechos de tránsito, la fotografía juega un rol muy importante, ya que por las cuestiones de los lugares de intervención donde estos ocurren, a veces los lugares son muy difíciles de tomar. No sé si nos pudiera compartir qué equipo utilizan, si tienen alguna predilección por algún tipo de marca, Canon, Nikon o Sony, y qué tipo de lentes ustedes utilizan para obtener unos mejores resultados cuando documentan este tipo de ramas de accidentología, maestra, si nos pudiera compartir. Yo particularmente utilizo la Canon, pero en el tema de las fotografías eh, es muy importante que el perito accidentólogo esté capacitado para tomar las fotografías, porque no hay que sacar fotografías de cumpleaños, digamos, sino que hay que sacar fotografías del lugar, como hoy explicaba, eh, de lo general a lo particular, de las huellas, de los elementos que quedaron en la calzada, de los puntos fijos y demás. Yo tuve un caso que ocurrió en una provincia cerca de Resistencia, donde yo vivo, y que fue un hecho que ocurrió en la ruta, en el campo. Yo actué como perito de oficio, pero en la faz civil. Había intervenido un perito de la policía en la faz penal. Había sacado dos fotografías del lugar y había hecho un croquis, pero no había indicado los puntos cardinales ni qué punto tomó de referencia.
no hizo medidas, nada. Bueno, cuando yo fui al lugar para poder hacer las mediciones y hacer el relevamiento, habían pasado 2 años, eh, no encontraba el pueblo, porque había ocurrido en un pueblito que estaba en el costado de la carretera, en el campo, digamos. Y me pasé 100 kilómetros del lugar hasta que encontré un kiosco en la ruta y pregunté y me dijeron que quedaba 100 kilómetros atrás el pueblo, pero que no tenía entrada sobre la ruta, sino que había que hacer 10 kilómetros para adentro, que lo único que había era una rueda y una tranquera que indicaba que ahí se ingresaba para ir al pueblo. Bueno, yo tenía el expediente penal con el informe del perito de la policía y me fui hasta ese lugar y efectivamente encontré la tranquera con la rueda, miré la foto y había una palmera al lado. Eh, Era ese el lugar. Qué importante fue para mí esa fotografía. Solamente fueron 2 fotografías para poder encontrar el lugar del hecho. Por eso es muy importante, más allá de la cámara, sí, si se utiliza una cámara profesional, mejor. No utilizar celulares porque no es lo profesional eh, que hay que usar, pero sí una buena cámara Canon. eh, si tiene lentillas de aproximación, mejor, pero no es tan necesario el tema de las lentillas, porque lo que hay que documentar es el lugar, los daños de los vehículos, que eso se saca con el zoom normal, digamos. Si la cámara tiene un buen zoom, se puede sacar con eso y poder documentar lo más que pueda. Por eso el perito tiene que estar capacitado para tomar fotografía judicial. En nuestra carrera, nosotros tenemos una materia, teníamos, no sé ahora el plan de estudios, pero teníamos una materia específicamente llamada fotografía judicial. Lo mismo planimetría, teníamos una materia que era una planimetría para poder hacer los croquis en distintas escalas del lugar del hecho. Bien, sí, porque una de las cosas, bueno, aquí yo lo he notado que se les dificulta mucho a los peritos es la fotografía nocturna, y más cuando manejan triángulo de exposición, pues ese es una piedrita en el zapato que a veces tienen. Y en los hechos de tránsito, pues es muy común fotografiar en condiciones nocturnas, y por eso la relevancia de saber tomar una buena fotografía que nos ayude, como bien lo dijo usted, a documentar para que podamos identificar correctamente un lugar. Le agradezco Claro, su por eso, respuesta. perdón, por eso Sí, es necesario que sea una cámara profesional, con exacto. buen flash, con buen zoom. Yo particularmente utilizo una Canon. Sí, le agradezco muchísimo y opinamos casi lo mismo en cuanto a esa situación de no utilizar celulares. Gracias, maestra. Muchas gracias. Maestro Wilber, Su audio, maestro Wilber, no se escucha. Erika, muchas gracias por la gran ponencia. Realmente, después de muchos años, es emocionante volver a reencontrarnos en estos avatares forenses. Quería hacerte una pregunta respecto al nivel de alcohol permitido en Argentina con relación, por ejemplo, a los conductores particulares. En el Perú, para los conductores de transporte público, el límite es 0,25
miligramos de alcohol por litro de sangre, y para los particulares es el doble, o sea, 0,50 miligramos de alcohol por litro de sangre. Superados estos límites, vienen las sanciones administrativas y penales. En Argentina, ¿cuáles son los grados permitidos? Y muchas gracias una vez más. Acá en Argentina, y principalmente en mi provincia, el límite es 0. Conductor, chofer, es 0.